Buenas noches, mis queridos hermanos. Damos gracias a Dios de estar con ustedes una vez más. Este es el culto de oración y estudio bíblico de la Iglesia Bautista Sion de Miami Springs. Nos alegra mucho de poder llegar a vuestros hogares y que ustedes puedan participar con nosotros en este culto. Amados hermanos, seguimos adelante con nuestro estudio de los Hechos de los Apóstoles. Muchas personas me han dicho que están muy contentos con el estudio de los Hechos. Hay algunos capítulos que son más dramáticos que otros, ¿no? Porque esto es historia. Este capítulo de hoy es el primer mártir. Fíjense que Esteban fue el primer mártir de la Iglesia Apostólica. Pero hoy es el primer mártir de los apóstoles. El primer mártir de los apóstoles está en el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles. Yo espero que ustedes lo tengan abierto ahí para que puedan seguir la historia y leyéndolo. Hay cosas tremendas en este capítulo. Así que vamos a empezar. Y primero yo voy a leerles unos versículos y después voy a tener una oración. ¿Está bien? Primero la historia. Recuérdense que en el capítulo 11 Pedro fue llevado a un concilio porque había ido en el capítulo 10 a predicar a Cornelio. Recuérdense que ese concilio que le hicieron, Pedro, bueno, allí se justificó, llevó a 6 hermanos. En Hechos capítulo 11, ya en el versículo 19, se ve la formación de la iglesia de Antioquía. Yo le he dicho que el centro misionero se movió de Jerusalén. Jerusalén fue primero. Pero llega un momento que el Señor con su sabiduría, Él sabe que van a venir y van a arrasar Jerusalén. Él sabe todo eso. Él movió el centro misionero hacia Antioquía, a la costa del mar Mediterráneo, y para que de allí entonces saliera el evangelio por la sede de Antioquía hacia el nuevo mundo, hacia el occidente, hacia acá, hacia el mundo grecorromano. Y para eso escogió un apóstol especialmente, conocedor del griego, conocedor de las letras, conocedor de toda la ciencia de los romanos y también de los griegos, llamado Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, apóstol de los gentiles. Así que estamos viendo cómo se va formando Antioquía en el capítulo 11, versículo 19. Si usted no estuvo, ahora cuando termine el capítulo 12, lea el capítulo 11, versículo 19 al 30, para que vea cómo se funda la iglesia de Antioquía por la gente que salieron huyendo en el tiempo de que Pablo mató a Esteban. En el capítulo 8, ahí está la diáspora, y en el capítulo 11, versículo 19 al 30, está la fundación de Antioquía. Ahora vamos a llegar al 12. Estamos en el 12. Dice que en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan, uno del círculo íntimo de Jesús. Jacobo, el hermano de Juan. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, el otro del círculo íntimo de Jesús. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Es decir, que había 16 soldados, 4 grupos de 4, 4 por 4, 16, si mi matemática no me engaña. Y proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La conjunción adversativa pero desune 2 ideas que son antónimas. Tú dices, ella es bonita, pero ya tú sabes que lo que viene después es no le gusta hablar o maltrata a la gente, algo que le resta a lo primero. Si lo primero dice, él es un poco engreído, pero
Ya usted sabe que le van a quitar a lo malo que dijiste con el después del pero. Dice, pero es un buen muchacho. Es un balance. Pero inclina la balanza al revés. Eso se llama conjunción adversativa. Eso te ayuda mucho a poder entender de qué parte está lo que se está diciendo. Ahora, oiga, vamos a aplicarle esa regla matemática a este versículo. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, estaba custodiado en la cárcel, estaba guardado, estaba archivado, estaba trancado, 16 hombres lo estaban cuidando, pero, del lado acá del pero, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Usted puede tener un problema, pero la iglesia está orando de rodillas por usted, la cosa puede ser totalmente al revés. Vamos a orar. Querido Padre, ayúdanos. Somos incapaces de poder desentrañar todas las maravillas que hay en tu palabra. Te rogamos que tú tengas misericordia de nosotros. Te amamos. Queremos enseñar tu palabra, queremos inspirar a los hermanos. Permite que no solamente sean inspirados, sino que también puedan expirar, dar a otros lo que ellos reciben. Que puedan alimentar a otros, que no se lo queden solo ellos, sino que puedan compartir con otras personas las maravillas de tu ley. Pedimos perdón para nuestros pecados, escucha la oración de alguno que tenga un problema muy especial y danos la bendición en esta hora. En nombre de Jesús, amén. Bien, vamos para allá. Jacobo dice que en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Qué Herodes fue este? ¿Cuántos Herodes hubo? ¿Ustedes saben? Bueno, traje esto para ayudarles, para que ustedes sepan. Bueno, pues un resumen. Herodes el Grande está relacionado con la historia de la Navidad. Herodes Arquelao es el que sube al trono después que Herodes muere. Y entonces, a partir de Herodes Arquelao es que María y José regresan. Herodes Antipas fue el que asesinó a Juan el Bautista. Herodes Felipe estaba en el área gobernada al norte de Galilea. Herodes Agripa I es este de Hechos capítulo 12. Y Herodes Agripa II es el que Pablo después va delante de él. Oh rey Agripa, excelentísimo Festo. ¿Se recuerdan ya al final de esa historia? Déjeme decir también, yo tenía por aquí otro de estos. Aprovechando, Herodes el Grande gobernó del 37 antes de Cristo hasta el 4 antes de Cristo. Es el chico de la historia de la Navidad, superpoderoso, cliente rey, responsable ante Roma. Y ese es el señor de la Navidad que Herodes trata de matar. Ahora, hemos oído la fábula, porque es una fábula, de que los magos llegaron 2 años más tarde. Porque entraron en una casa, que la diferencia entre el establo y una casa no tiene nada que ver ni siquiera con una palabra. Todo es cuestión del techo. Ahora, el problema histórico es que la Biblia, que la historia dice que Jesús nació. Si usted coge la enciclopedia y busca el nacimiento de Jesucristo, te va a decir que fue en el 4 antes de nuestra era. Por una cuestión de la diferencia de calendarios, Jesús nace el 4 antes de nuestra era. Así que el 0 es aquí, Jesús nace el 4. ¿Ok? Pero la historia de Herodes dice la historia que ese mismo año que Jesús nació, murió Herodes. Herodes fue desde aquí
hasta aquí y murió. Quiere decir que Herodes muere coordinando, su vida se acaba con la muerte de los primogénitos, con el nacimiento de Jesús. Mi criterio, de acuerdo al camino que tiene que venir después de José y María para poder llegar a Nazaret y poder virar al templo, pienso que murió enseguida, que lo último que hizo en su vida fue liquidar a los primogénitos. Lo que no puede pasar de ninguna manera es que los magos, en vez de llegar aquí, llegaran acá, o sea, al 2 antes de Cristo, porque entonces, o al 6, porque lo que sucedería es que Jesús no había nacido, y la otra es que Herodes se había muerto hacía 2 años. Así que si Herodes murió en el 4, los magos no pueden llegar en el 2. Y en el 2 no encuentran, por lo menos a Herodes no lo iban a encontrar. Así que tienen que coordinar la fábula con la historia, porque cuando uno empieza a aprender y a buscar, uno lo dijo del otro y el otro lo dijo del otro, pero cuando va a echar para atrás a buscar la primera fuente, nadie sabe quién lo dijo. Es como dice, Juan le dio una galleta a Pedro. Dice, ¿de verdad? ¿Y por qué fue? Dice, no sé. ¿Tú lo viste? No. ¿Quién te lo dijo? Perico. Perico, ¿por qué le dio la galleta? No sé, a mí me lo dijo Albertico. ¿Y Albertico por qué? Dice, Albertico al final dice, yo no sé nada de eso. Entonces, resulta que la historia no se sabe quién la dijo. Historia. Jesús nace en el 4. Herodes muere en el 4. Los magos llegan en el 4. No pueden llegar 2 años más tarde en el 2 porque entonces Herodes llevaba 2 años muerto. Así que les digo esto para que estudien mejor la cronología y no se casen con las cosas que la gente dice por ahí porque pudieran estar diciendo boberías. Ahora, dice que Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarle. No dice los nombres de los otros, pero sí dice que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Saben que Jesús andaba con Pedro, con Jacobo y con Juan. Eran íntimos. Y parece que Herodes está tratando de liquidar los más cercanos. Alguien le dijo, no, mira, fulanito. Y el otro es Pedro. Y ya saben que eso estaba así. Así que Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarle y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Antes de que llegue el momento, se lo voy a decir desde ahora para que vayan sacando cuenta. 2 capítulos más adelante, en el capítulo 15, cuando el apóstol Pablo es llevado al concilio, Jacobo se para en el concilio y dice, hermano, yo juzgo que no se inquieta a los gentiles, bla, bla, bla. Jacobo que habla en los gentiles es hermano de Jesús. Es el hermano de Jesús que se convirtió en un hombre poderoso entre los apóstoles, aunque al principio él no creía en él. Jesús específicamente fue a aparecérsele a él. Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 15, dice que fue a ver específicamente a su hermano carnal, que no creía en él antes, y después sí. Después Jacobo vino al cedro de los apóstoles y tal vez porque era hermano de Jesús, tuvieron la condescendencia de mirarlo de una manera especial y Jacobo se convirtió en el líder de los, en este caso de la iglesia de Jerusalén. Sigo con el Jacobo. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Hagan un artículo y piensen, ¿por qué los judíos se ponen felices? Fíjense, los judíos son enemigos de Herodes, enemigos acérrimos. Herodes significa poder ocupador, poder de ocupación. Herodes significa Roma. Roma, malvada, sinvergüenza, que les pisó la cabeza y los dominó. Y los judíos representan el cuerpo gobernante judío. Ellos tienen que defender a los judíos. Sin embargo, los judíos se ponen contentos con que maten a Jacobo. Fíjense, aunque Jacobo es judío. Jacobo es de Judea, Jacobo es de ahí del patio, creyó en Jesús, es una cuestión religiosa, pero étnicamente
están contentos con la muerte de uno de ellos. Así que fíjense, para que ustedes vean cómo a veces en la vida, en la historia, y eso lo van a ver mucho en las guerras de la Edad Media y los problemas entre el catolicismo, los reformados, los luteranos, el calvinismo, los anabaptistas, a veces por razones puramente religiosas, entregaron a algunos al poder enemigo. Oiga, eso no tiene enemigo, amigo de mis amigos, ¿cómo es? Enemigo de mis enemigos, amigos míos, ¿no? Si tú estás en contra de los que me tratan de matar a mí, tú eres mi amigo, ¿no? Por lo menos estamos en el mismo bando, del lado de la cerca. Así que viendo esto, que agradó a los judíos, él quiso tentativamente quitarle la cabeza a uno, y los judíos no hicieron ninguna gritería y nada de eso. Mataste a uno de los nuestros, ¿no? Los judíos. Qué rico, que lo mataste, qué bien, qué bueno. Se da cuenta de eso, entonces ya le mete mano también a Pedro. Entonces, viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, 16, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Estas cosas me dice junto con Éxodo capítulo 12. Sabemos que la fiesta de la Pascua empezaba el día 14 y después venían los panes sin levadura. Así que lo que está pasando aquí es que Herodes cogió a Pedro preso y pensaba sacarlo al pueblo cuando se terminara la fiesta de la Pascua, que en este caso ya había llegado los panes sin levadura, así que ya iba a sacarlo ya al pueblo. Efectivamente, dice que se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que lo debe haber cogido antes. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, como le dije, hacía oración a Dios con él. Estoy diciendo esto para que ustedes aprendan a leer. Todo tiene que encajar dentro de la historia. Es importante porque así ustedes pueden saber de que están interpretando la Biblia de verdad. Hay gente que dicen atrocidades por aquí, tonterías. Ahora, vamos a ver cómo Pedro es librado de la cárcel. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, ya la noche anterior, estaba Pedro, versículo 6, durmiendo entre 2 soldados. Oigan esto, 2 soldados. Parece que se había corrido la voz del lío de la resurrección de Jesús y toda esta gente, que la gente tenía miedo. Esta gente, cuando se ora así es por miedo. Algunos dicen que se odia lo que se teme. Uno estudia psicología, dice que los gigantes del alma toman la acción de uno según lo que uno siente. Por ejemplo, una hormiguita te la mata así. Una hormiguita que está metida aquí, parecida a la hormiguita. La mata así y ya la mató. Pero si es un alacrán, primero empieza a dar gritos, para que todo el mundo dice, ¡un alacrán! Viene toda la familia. Uno trae una escopeta, el otro trae un machete, el otro trae una mandarria de 25 libras. ¡Fui! Matan al alacrán, rompieron la mesa, desbarataron el piso. Es una fuerza desmedida, de acuerdo al temor que le tengan al animalito. ¿Ya? Gazapos psicológicos. ¿Por qué tiene tanta custodia con Pedro? O porque tiene miedo que pase lo mismo que pasó, según la noticia que supo de su familia, de que Jesús salió de una tumba custodiada y bueno, toda aquella historia, eso se sabía. Así que habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, le entregó a 4 grupos de soldados, cada uno para que le custodiase, y cuando Herodes le iba a sacar, versículo 6, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Los guardias estaban delante de la puerta custodiando la cárcel y había otros grupos por ahí para allá. Pero, como dice la historia, estaba la iglesia orando y Dios obrando. He aquí que se presentó un ángel del Señor. A mí me encantan estas cosas, me encanta porque me gusta eso que los buenos triunfen y los malos se fastidien. Eso me encanta.
no sé si tendré mal a la cabeza, pero cuando el angelito le resolvió el problema a Ezequías, a mí no se me olvida de la cabeza, estaban todas las tropas de los invasores, miles y miles y miles y miles. Y Ezequías no se creen que va a ganar, aquí lo vamos a hacer puré. Y toda esa bobería que Rabsat se dijo y toda esa aquella, y la gente temblando ahí adentro. Y allá al profeta Isaías, que estaba ahí nada más y nada menos que Isaías, Dios le dijo, oye, dile a Ezequías que esté tranquilo, que este es un asunto mío. Entonces Isaías le mandó a decir a Ezequías, Ezequías, dice que estés tranquilo, que esto es un asunto de Dios, que ellos no van a poner un calcañar en la ciudad. Y el Señor, y a mí que me gusta dramatizar las cosas, le dijo, oye, a un angelito, le dijo, oye, resuelve el problema a Ezequías que está rodeado de tropas. El angelito dice, ¿le puedo meter mano, jefe? Dale camino, que hace falta que le chapeen ahí un poco de enemigos. Y aquello fue, ¡guau! Y bajó, y ¡zao! Pasó 185,000 muertos. Que llega a ser el padre, no deja ni uno. Y cuando uno lee esas cosas de la Biblia, uno dice, bueno, ¿por qué Jacob murió y Pedro no? Bueno, pues, yo no tengo respuesta. La respuesta que tengo es el plan de Dios más adelante. Cuando el Señor fue a buscar a Pablo, tenía propósito. Yo estoy creyendo que el carcelero de Filipo jugó un papel importante en el reino de Dios. Eran piezas importantes en todo el tablero, y el Señor no fue que lo obligó. Pedro, el Señor, ¿qué quieres que haga? Pablo decidió, hizo sus decisiones. Aquí en este caso defendió a Pedro de una manera magistral. El ángel entró, pero escuchen esto porque no lo inventé yo, lo oí una vez y esto sí que de verdad que yo no me puedo acordar quién se lo oí por primera vez. Dice que el ángel, versículo 7, se presentó un ángel del Señor, una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó. Así que el ángel toca a Pedro. Se me ocurrió reír. Él lo toca, oye Pedrito, dale. Y en ese momento dice, levántate pronto, y las cadenas hicieron ¡buf! Y le cayeron las cadenas. ¿Te había leído eso? Yo no se lo he oído a nadie, de verdad que no. Esta parte no. Las cadenas se le cayeron de las manos, no tuvo ni que hacer así, ni el ángel le dijo, dame para acá, ¡ting! Y lo tocó, no, se cayeron. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, esto sí lo oí. ¿A quién lo dijo? Dijo que el ángel hizo lo que Pedro no podía hacer. Y que Pedro tuvo que hacer lo que él podía hacer. Así que el ángel le pudo haber puesto la sandalia, el ángel le pudo haber vestido, pero el ángel le dice, cíñete, ponte el cinto, apriétate el cinto, ponte la sandalia, envuélvete en tu manto y sígueme. 4 cosas que el ángel le dice a Pedro que las haga él. La aplicación que el pastor, misionero, profesor del seminario o alguien hizo, y eso es para atrás, bien para atrás de historia, no puedo decirle ni qué hombre de Dios fue el que lo dijo, pero lo dijo uno de ellos, no sé si siquiera si lo leyeron en un libro de ilustraciones o de lo que sea. Pero lo hecho mío, eso quiere decir que Dios, no quieras que Dios haga lo que tú puedes hacer. A todo el mundo le gusta el corito que decía, tráela, Señora, a ti, tráela a tu redil, esas almas perdidas que están sin vida, Señor, sin ti. Señor, tráela, Señor, a ti. Pero la gran comisión el Señor se la dio a los discípulos, ir y hacer discípulos. Por eso hay otro coro que dice, trabaja en la campaña, pues hay almas que salvar. Trabaja en la campaña, pues hay almas que salvar. Almas que salvar, almas que salvar. Trabaja en la campaña, que hay almas que salvar. Así que el primero es del vago. Tráela, Señora, a ti.
tráelas tú, hazlo tú. El Señor te dice, no, esa parte es tuya. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. No, pero tú eres la luz también, yo soy la luz para ustedes. Ahora ustedes tienen la luz, ahora tienen que dársela a otro. Ya la tienen, dársela a otro. Si el Señor hiciera eso contigo, de verdad, de corazón, como yo no tengo delante, no sé ni quién eres, te puedo hablar así. Tú, que me estás escuchando, le has dado tu luz, esa que te dio Cristo a alguien. Hay alguien, por lo menos, que has tratado. ¿Sabes? Nadie puede convertir a nadie. Pero por lo menos uno trata. A alguien le has dicho, Cristo murió por ti, Él te ama. Ámale. Ya, ya lo hiciste. Después que lo maneje como quiera. O no, ay, yo tengo miedo porque mi hijo va y se me va a la casa, va y no me trata más, va y esto y aquello, va. Pero es que el Señor te ha dado un mensaje. Más malo es que va para el infierno. Eso es más malo. Hay infinidad de cristianos que han perdido su primer amor, que están ahí a la orilla del camino como una bicicleta rota que nadie quiere montar. Dice la Biblia en 1 Corintios 1:10, dice Pablo, que algunos quedaron postrados en el desierto. Quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque no fueron fieles. Y hemos conocido personas que en el camino cristiano eran, como dice Stanley Young, cristiano a vela. A vela es bien, sopla el viento y tú ves, y parece, te pasan a ti, pasan a cualquiera, pasan al juez que está viendo las carreras, pasan, y dice, oye, ¿hasta dónde van a llegar? Y de pronto el viento se calma y todo el mundo le pasa por al lado. Oye, tú no tienes remo. No, yo tengo vela. Y dice, bueno, pues, sigue ahí esperando porque no va a haber aire hasta mañana. Dale para allá, dale para acá. Todo el mundo, tipo liebre y la tortuga. Esto no tiene fin. Cuando tú conoces a Cristo, eres un misionero hasta el fin de tu vida. Hasta que estés en el lecho de muerte, le dices, acércate que quiero decirte algo. Jesucristo te ama, murió por ti. Lo cierto es que eso es una actitud que tiene que empezar en el tiempo que tenemos el primer amor y vivirlo toda la vida. Se convierte en una forma de vida. La forma de vida, yo escribí en esta semana, la forma de vida, por ejemplo, que presiona Ezequiel 33:8 que tú tengas. Dice Ezequiel 33:8, le dijo Dios a Ezequiel, cuando yo le diga al impío de cierto morirá, si tú no hablas para que el impío se guarde de su comida, de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la voy a demandar de tu mano. Si el impío no se prepara, porque tú no le tocaste la trompeta, entonces, si viene la espada y liquida, yo te voy a liquidar a ti. Ahora, si tú ves venir las tropas enemigas y tú tocas la trompeta y la gente sigue viendo televisión y no te hacen caso, ese es su problema, pero tú libraste tu vida. Dios te dio una trompeta para que tú la toques si vienen los enemigos. Ese es el deber de la atalaya que estaba subido en el Ziggurat, ahí arriba de la torre. Tenía que estar mirando a lejanía y cuando veía una tonga de polvo por allá, si era un poquitico de polvo, era unos que venían solo a caballo. Pero si era una nube de polvo, ¡el enemigo! Lo que sea. Como nadie había pasado un telegrama, ni había llamado por teléfono, ni por internet, había que prepararse. Entonces yo te llamo la atención a esto porque si no te lo digo, entonces yo voy a estar fallando. Estos apóstoles, estos hombres, todo el papel que hacían en este mundo era servir en el reino de Dios. El día que ellos conocieron a Jesús, ellos murieron. Y recuérdense que Pablo lo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él tenía su plan de vida, pero el día que se encontró con Jesús, su plan de vida se acabó. Si él pensaba llegar a ser sumo sacerdote, si él llegaba a ser un prelado de los estudios de griego, de lo que fuera, todo lo que él tenía pensado hacer, murió. A partir de ese momento, Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo
en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese concepto es el concepto del cristianismo. Hay algunos que han hecho del cristianismo un lugar donde reunirme, un lugar donde tengo amigos, pero eso también es un club. Un lugar donde me siento bien. Ahora es un lugar donde reparten cosas. Es un lugar donde nadie me persigue. Hay lugares donde no se puede ir a una iglesia, porque si te vas a una iglesia te señales, hay otros lugares que te matan. Así que estamos hablando de que Pedro fue librado. Pero Pedro iba a dar su vida de todas maneras. Pero todavía tenía que trabajar, todavía tenía cosas que hacer. Así que el ángel le hizo las cosas que él no podía hacer y le dijo a él que hiciera las cosas que él podía hacer. Ahí él tiene las 4. Le dijo, levántate. Segundo, cíñete el cinto. Tercero, amárrate los cordones de los zapatos. Cuarto, envuélvete en tu manto. Y 5, sígueme. Así que saliendo, el ángel salió por ahí para allá y Pedro fue atrás de él. Pero Pedro todavía no estaba claro que estaba pasando aquello, si era verdad o una visión o si estaba durmiendo. Pasó la primera y la segunda guardia y ahí todo el mundo estaba durmiendo. Dice que llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí mismo. Tipo película, la puerta hizo... Salieron, pasaron una calle y el ángel se apartó de él. Cuando vio eso, entonces Pedro, volviendo en sí, estaba como medio asustado, asombrado, dice, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Así que al otro día esperaban hacerle miles de cosas y se fastidió durmiendo. Habiendo considerado esto, versículo 12, llegó a casa de María, la madre de Juan, el lugar donde, de Juan Marcos, el lugar donde parece que fue el aposento donde tomó Jesús. Era un lugar muy acostumbrado, donde muchos estaban reunidos orando, estaban intercediendo por Pedro. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, lindo nombre para ponerle una muchachita que vaya a nacer, ¿verdad? La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que salió corriendo para adentro. En vez de abrir la puerta, salió corriendo para allá adentro. ¡Ay! ¿Tú sabes quién está ahí? ¡Ahí está Pedro! ¡Ahí está Pedro! Y entonces ellos dijeron, pero estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Es Pedro. Dijeron, es su ángel. Ya pensaron que quizás lo había matado. Mas Pedro seguía llamando, ¡hey! No hay nadie aquí. Cuando abrieron y le vieron, se quedaron asombrados. Atónitos es la palabra atónitos. Es así. Eso es más o menos atónito. Entonces, él haciendo con la mano señal de que se callase, porque ¡oh, mira! Callado todo el mundo. Le contó como el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, hacer saber esto a Jacobo y a los otros hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Puesto que fue de día, hubo unos pocos alborotos entre los soldados porque había desaparecido de la cárcel con todo el mundo afuera, todo el mundo ahí, los guardias, no sé, ¿quién fue? ¿Dónde está el hombre? Los tenían en el medio de ustedes, estaban ahí en el medio de ustedes, ¿dónde está el hombre? La cadena está en el piso, ¿quién se la quitó? No sé, imagínense ustedes, los bobos aquellos no tuvieron una explicación y Herodes, habiendo buscado sin hallar a Pedro, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Decía ahí, si se te va un preso abajo. Después descendió a Judea y Cesarea y se quedó allí. Acuérdense que el castillo de él, o sea, la mansión estaba en Cesarea. Así que aquí empieza la historia con Herodes triunfante, mata a Jacobo, piensa que las cosas le van a ir bien, quiere agradar a los judíos. Los judíos, hiciste bien, qué maravilla. Agarra a Pedro, dice, de aquí no vas a salir, y de ahí se le va.
Ahora oigan cómo termina la historia. Herodes va para allá, para Cesarea. Allá está el palacio de él. Y Herodes estaba enojado con los de Tiro y de Sidón, porque ellos vinieron de acuerdo ante él, sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Que fue un grupo de gente de aquella región que vinieron a pedirle al rey, por favor, y estaban molestos. Y un día señalado, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, ustedes, bla, bla, bla. Y entonces el pueblo, que lo que querían que él los ayudara, empezaron a gritar, versículo 22, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre, sí, Dios. Ustedes saben que hay siempre canchanchanes, ¿eh? Bueno, pues los canchanchanes se unieron y el tipo le encantó eso. Pero el problema está que estaban diciendo voz de Dios y no de hombre. Y dice que al momento un ángel del Señor le hirió, ya se la tenían guardada, ¿no? La tenían guardada por la muerte de Jacob, por los encarcelados y por los sinvergüenzas que era, ¿verdad? Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Nos parece que le dio, se sintió mal en ese momento, cayó y después resulta que los gusanos empezaron a salir. Una muerte terrible. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, recuérdense que en el capítulo anterior, Bernabé y Saulo, versículo 30 del 11, llevaron una ofrenda porque Agabo había dicho que iba a haber un hambre. Ellos recogieron una ofrenda por allá, la trajeron a Jerusalén y lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Y estando Bernabé y Saulo ahí se da toda esta historia y ahora después que se murió Herodes, entonces la historia vuelve para atrás. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio de haber traído la ofrenda así, porque la Biblia no es loca, esto no es pon el dedo y ahí voy a entender y después pongo aquí, no, esto tiene una historia. Así que dice que Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Todavía no ha empezado el primer viaje misionero y ya Marcos está también junto con los apóstoles. Este es el capítulo 12. Está buenísimo. Pero lo cierto es que es triste porque es el primer apóstol muerto. Es como una profecía. Pedro más adelante también. Y Pablo y todos. Los mataron a todos. Todos los apóstoles murieron de muerte violenta. Hasta Tomás, el que parecía que tenía poca fe. Hasta Tomás dio su vida por su Señor. Pero era el tiempo del martirio. Cualquiera pudiera decir, pero qué ventaja hay de que alguien muera. Mejor es que viva y que triunfe. Estábamos hablando ayer o algo de eso, de uno de los temas que salió, la historia del cristianismo. Estaba comentando sobre eso. Hubo momentos en la historia cristiana que los malos revirtieron todo lo bueno que se había hecho, lo dieron para atrás. Así que, lo malo, de pronto uno vino diferente, el otro cambió, el otro cuando viene a ver, los buenos cogieron la batuta y empezaron a triunfar, lo cambiaron todo y dijeron, bueno ya, esto se arregló en la historia y pasaron 40 años, 50, 60, 80, 100 y dijeron, bueno ya esto ya de aquí para adelante nada más y de pronto apareció uno, volvió para atrás y todo volvió atrás. En ese devenir de la historia, nosotros no podemos meternos en eso. Es que el hombre es libre, y el plan de Dios sí sabe, el plan de Dios lo hace con seres humanos. Por ejemplo, si Dios sabe que Juanito se va a pasar una bicicleta por arriba, la abuela de Juanito estaba hablando por él desde chiquito porque es cristiana, esto, lo otro. Dios contestó las oraciones, quiere que Juanito se salva, pero Juanito estaba atravesado, que se sé cuándo.
y un día te pone a ti para que le hables a Juanito. Pero entonces tú tienes en la cabeza otra cosa y no le hablas a Juanito. Y Juanito se para al lado tuyo y dice, ay, tengo una ganas de morirme. Y tú, ay, tengo una ganas de hablarle, pero figúrate, no le puedo hablar. Porque... Si tú no hablares para que se guarde de su mal camino, dice Ezequiel 33:8, que su sangre la vas a demandar tú de tu mano. Tú eres culpable de eso. Esa culpabilidad nuestra, algunos la quieren eliminar, diciendo que Dios hace todo lo que quiere y lo que no quiere hacer no lo hace. Pero hoy mismo estaba yo escribiendo sobre Guillermo Carey y sobre lo que significó en mi vida. Y resulta que la vida de Guillermo Carey, hay un libro por Samuel Pierce Carey y su nieto, que lo heredé de mi suegro. Mi suegro lo heredó de su suegro también. Que es la historia de este muchacho que llega a ser un muchacho zapatero, pero que él tenía deseo de servir al Señor. Y al lado de él tenía un muchachito congregacionalista, o sea, antecesores de los bautistas. Y el muchachito le predicó a su amiguito llamado Guillermito, y Guillermito se entregó a Cristo. Y aquel muchachito no hizo nada relevante en la vida, pero su amiguito que se convirtió en el padre de las misiones modernas, se montó en un barco de Pablo en 1792, fue hasta allá, hasta la India, allá se murió la hijita, se le murió la esposa, se le murió un hijo, trabajó en las plantaciones de añil, acabó con la quema de las viudas, ahí la India tembló y tradujo la Biblia a 35 idiomas y dialectos. Y aquel muchachito que fue quien le habló del Evangelio quedó oculto en la historia, pero jugó un papel insospechado. Haz lo que tienes que hacer, haz tu parte y lo demás. Como dice el corito, yo haré mi parte, yo haré mi parte, yo haré mi parte en la viña del Señor, y lo restante, y lo restante, y lo restante lo hará mi Salvador. Mi hermano, nosotros no somos adivinos. Y tú no puedes manejar en la milla 13 si no has empezado la milla primera. Pero yo lo que te aconsejo es que cuando vayas a montarte en el carro en la milla primera, le digas al Señor, Señor, permite que yo pueda, en este día de hoy, que voy a salir por la puerta para afuera, tener la visión abierta, los ojos abiertos, y si hay alguien que tú quieres que yo le hable del Evangelio, dame la palabra, dame el deseo, dame la fuerza, dame el valor, pero que no se vaya a perder a alguien porque yo sea cobarde de no compartir el mensaje. Que Dios les bendiga, mis hermanos. El capítulo 2 empezó con Jacobo muerto, Herodes contento, y terminó con Herodes muerto y el pueblo de Dios contento. Así que vamos a confiar en que Dios está mirándonos y hagamos su voluntad. Oremos. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a atesorarla en nuestros corazones. Gracias porque al pasar los siglos se vio de que sí, fueron fieles muchos, sembraron sin parar, mataron a miles, pero otros pasaron y llevaron el Evangelio hasta nosotros. Gracias. Ayúdanos a llevar el Evangelio a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos, hermanos.